Buenas noches, ingeniera, compañeros. Soy Fernando Mamanipa Coricona. Nuestra exposición trata sobre la influencia del hí- híbrido de nanocelulosas bacteriana y quitosano en la retracción plástica del concreto usado en canales. En esta primera parte voy a presentar el problema y explicar a nivel técnico cuál es la raíz de este fenómeno. Los canales de concreto son estructuras hidráulicas expuestas a grandes áreas superficiales y a condiciones climáticas severas, como fuerte radiación solar, viento y baja humedad relativa, típicas en zonas altoandinas como en Juliaca. Bajo estas condiciones, el concreto recién colocado, todavía en estado fresco, sufre un fenómeno conocido como retracción plástica, que se manifiesta como fisuras superficiales que aparecen antes de que el concreto termine de fraguar. La causa raíz del fenómeno. Todo comienza dentro del concreto fresco, que es básicamente una suspensión donde los componentes del cemento empiezan a hidratarse liberando iones de calcio e hidróxilos hacia el agua que está entre las partículas. Al mismo tiempo ocurre un proceso natural llamado exudación, donde el agua, libre de la mezcla, sube hacia la superficie. El problema aparece cuando el clima acelera la evaporación de esa agua superficial por encima de la velocidad con la que el concreto la repone por exudación. Cuando eso pasa, los poros diminutos de la superficie empiezan a vaciarse de agua y el agua que queda forma pequeños, minúsculos curvos. Estos minúsculos generan una fuerza de succión interna, una presión capilar negativa que se explica mediante la ley de Young-Laplace. Como el radio de esos poros es tremendamente pequeño, esta presión negativa se vuelve muy intensa y comprime las partículas sólidas de la superficie, contrayéndola. Pero como esa capa superficial está unida al concreto que sigue húmedo por debajo, esta contracción genera tensiones de tracción que la pasta de cemento todavía muy débil en esta etapa porque el gel CSH mm, recién se está formando, no puede resistir. El resultado es la ruptura de la cicroestructura y la aparición de fisuras superficiales. En resumen, la causa raíz no es simplemente que se seca el concreto, sino un desequilibrio físico entre velocidad de evaporación y la velocidad de exudación, que genera fuerzas de succión capilar capaces de fracturar una pasta cementicia que aún no tiene resistencia suficiente. Este es el fenómeno exacto que buscamos controlar. Y ahora mi compañero les explicará sobre nuestra propuesta, actúa directamente sobre esta causa. Mi nombre es Caleb Calladías. Como acaban de escuchar, el problema nace de un desbalance entre evaporación y exudación que genera presión capilar negativa y fisuras. Nuestra propuesta de solución es la incorporación de un híbrido compuesto por dos materiales, nanocelulosa bacteriana, que llamaremos NCB, y el quitosano. La nanocelulosa bacteriana es un polímero de alta pureza formado por cadenas de beta de glucoporinosa con una estructura manofibrilar que tiene una gran cantidad de grupos hidroxilos activos en una superficie. El quitosano, por su parte, es un polímero natural derivado de la quitina. No carga positiva gracias a sus propios amino y también posee grupos hidroxilo. ¿Y cómo actúa este híbrido sobre la
causa raíz que explicó mi compañero de dos maneras complementarias. Eh, el primer mecanismo sería la retención de agua. A nivel molecular, los grupos hidroxilos y amino del híbrido forman una densa red de puentes de hidrógeno con el agua libre de la mezcla y con los grupos de silanol del cemento. Esto inmoviliza el agua de una manera más estable dentro de la pasta y crea una especie de película superficial que reduce la velocidad de evaporación. En otras palabras, atacamos directamente al primer eslabón del problema, ya que no se pierde el agua tan rápido. El segundo mecanismo sería la estabilización iónica y refuerzo manoestructural. El quitosano aporta un mecanismo adicional a sus grupos amino cargados positivamente, capturando los iones de calcio libres mediante un proceso de quelación, actuando como puentes iónicos que anclan el híbrido a la superficie del cemento. Esta, esta interacción estabiliza el tamaño de los poros capilares, evitando que se vacíen tan rápido y por lo tanto neutralizando la presión capilar negativa descrita por la ley de Young-Laplace. Ah, Además, las nanofibrillas del lípido no solo retienen agua, también actúan como una especie de armadura a escala nanométrica. Cuando empiezan a formarse los primeros planos de falla en la pasta, estos nanofibrillas los atraviesan y distribuyen las tensiones de tracción de una manera uniforme, evitando así que las fisuras nazcan y se propaguen. Gracias, Miss.